Y hasta ahora le damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Quito a Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa. General, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Como ya lo mencionaba en el saludo, pues bueno, el viernes hubo el anuncio de la finalización del paro de los transportistas, pero sin embargo durante el fin de semana lo que se ha mantenido es la concentración, movilizaciones, cierre de vías por parte de algunos grupos indígenas, bloqueando el paso en algunos puntos importantes del país, acompañada de cierta violencia en algunos casos. Me gustaría empezar esta entrevista conociendo su opinión, su evaluación sobre lo que ha ocurrido el fin de semana. Efectivamente, como usted acaba de manifestar, hay algunos puntos de incidentes y bloqueos de vías en el callejón interandino entre la provincia de Imbabura, Cotopaxi y Chimborazo. Pero hay que reconocer que los incidentes han bajado considerablemente. Hasta ayer teníamos apenas 50. Digo esto apenas porque en su momento llegaron a 300. Es decir, solamente tenemos en este momento un grupo de indígenas que están destruyendo el orden y quebrantando la paz social, afectando a la infraestructura pública y privada, impidiendo el desarrollo de las actividades normales. Como Quito lo demuestra, un ambiente de suma tranquilidad es lo que se siente en las ciudades, pero las vías están siendo tomadas en diversos puntos por grupos indígenas. Y esto es lamentable, porque el artículo 1 de la Constitución del Ecuador dice: el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, por supuesto, pluricultural, plurinacional, pero no hay que olvidarse que es unitario. Por consiguiente, no hay posibilidad de un protoestado o que un grupo, yo digo pseudo calificado como CONAIE, porque no puede ser de toda la organización tan respetable como es, que declare un estado de excepción y amenace a las Fuerzas Armadas y policías de ser detenidos el momento en que lleguen a cumplir con sus tareas y sus misiones. Eso es lo lamentable. Ahora, pero una amenaza que se convirtió en una realidad durante el fin de semana cuando retuvieron a más de 40 militares y también un grupo de policías. Entonces, ¿hasta qué punto, cuál es la estrategia ahí por parte del gobierno debido a que rige incluso un estado de excepción? La estrategia del gobierno está perfectamente establecida, es clara, precisa, valiente, firme, pero la estrategia es de las Fuerzas Armadas en estos casos, y han sido muy conscientes, tolerantes, cumpliendo lo que dicen las leyes y la Constitución. Tenemos un manual de operaciones militares en el que se establece el cómo se debe utilizar la fuerza en operaciones, de una manera proporcional, progresiva, cuando haya necesidad, pero la autodefensa también está considerada en estos principios. Y cuando hay situaciones como, por ejemplo, que en un hotel no les dejen salir a los militares que están haciendo no un trabajo de control social, fueron a hacer un curso de hombres ranas, aprovechando el lago de San Pablo para un curso de buceo, sin armas, en un hotel, y son mantenidos hasta el último momento sin que puedan salir. Esos casos a los que se suman los de agresión manifiesta para retener a militares, se supone que la fuerza es un monopolio del Estado, no de un protoestado, no de grupos que están enardecidos por intereses particulares. Se tiene que reaccionar. Han sido muy cautos y no han utilizado las armas que tienen en dotación. Hay que considerar que ¿siguen retenidos ese grupo de militares, ministro? Disculpe. ¿Siguen retenidos ese grupo de militares y policías? En Otavalo sí, en el resto han sido liberados. Y consideramos que es oportuno que se tome en cuenta que la proporcionalidad de la fuerza significa uso de fuerza. La proporcionalidad, el uso progresivo, no dice negación de la fuerza, no elimina la autodefensa. Como cualquier ciudadano pueden defenderse, no digamos las Fuerzas Armadas.
Pero esta forma es de considerar que el Estado tiene leyes que cumplir. La soberanía, por supuesto que radica en la población, es la soberanía del pueblo. Pero soberanía también significa que la ley suprema del Estado no admite otras limitaciones, otras normas, otras costumbres, otras tradiciones, que no sea respetar a la autoridad. Se está olvidando de que existe una ley, una autoridad que hay que cumplir. Y si hay necesidad de una protesta, si hay necesidad de un diálogo, como el señor presidente de la República ha manifestado permanentemente que está abierto al diálogo, hay que hacerlo. Y los diferentes ministerios están en ese campo. Y se puede llevar fácilmente a una comunidad, a un acuerdo, a un entendimiento, pero sin necesidad de que la fuerza se traslade a grupos sociales y gente desadaptada, actos criminales. Y le voy a demostrar. Estas imágenes significan que está haciéndose un enardecimiento de la violencia y de la criminalidad. Así es como se reúnen para organizarse y tener cócteles Molotov. Si no tenemos necesidad de un enfrentamiento y de buscar la forma de cómo construir armas caseras para enfrentarse a las Fuerzas Armadas. Se están utilizando tubos PVC para utilizar con voladores en su interior y tener a manera de un cañón casero en contra de las Fuerzas Armadas. Por favor, las Fuerzas Armadas no están para confrontarse con la población. No hay enemigos, no puede haber enemigos, nunca habrá enemigos en el país. Lo que hay es un desacuerdo, aspiraciones que van a ser y que están siendo consideradas por los diferentes ministerios en sus legítimas aspiraciones. Pero no puede funcionar un protoestado dentro del Estado del Ecuador. Ahora, pero lo cierto es que ya veíamos agresión a los bienes públicos, como es incluso el bus donde se transportaban este grupo de militares, la retención de dichos militares. Y ayer durante la cadena nacional, la noche de ayer, cuando se le preguntaba precisamente sobre ese tema, usted decía que hay que respetar evidentemente a las personas y también advertía de que no se provoque a las Fuerzas Armadas. Pero lo que usted acaba de mostrar, más lo que acabo de mencionar, podría ser tomado como una provocación. Incluso ese comunicado de la CONAIE diciendo que ellos entran a un estado de excepción en el que cualquier militar o policía que se acerque será ajusticiado bajo la justicia indígena. ¿Qué más pasaría o cómo actuarían las Fuerzas Armadas si esas provocaciones suben de tono por parte de estos grupos indígenas? Insistentemente vengo manifestando que respetamos las leyes y los códigos establecidos para las operaciones militares en cuanto al uso de la fuerza. Y estamos en una forma disciplinada cumpliendo por parte de las Fuerzas Armadas, porque son Fuerzas Armadas profesionales. Pero también el espíritu militar, la dignidad que siente un militar, no puede atropellarse. Y en cualquier momento se puede generar una división y un conflicto de mayor envergadura. No solamente que he dicho que no se provoque, hoy se está pasando a una forma criminal en contra de las Fuerzas Armadas. Todo esto debe tener un límite. Y hago un nuevo llamado. Vamos a tener cumplimiento estricto de lo que dicen los manuales para el empleo en función del derecho y en función del uso de la fuerza. Solamente las Fuerzas Armadas son el único órgano en el país, como en todos los países del mundo, que tienen el monopolio del uso de la fuerza, la exclusividad del uso de la fuerza, y tiene regulaciones para hacerlo. No puede otra fuerza, otro grupo, por respetable que sea, por organizaciones o gente infiltrada o gente desadaptada que ataque de esa manera a las Fuerzas Armadas. Ahora, ministro, para ese manual de defensa, y esto sin que lo que voy a decir, mi comentario, se tome como una interpretación de que hay que dar paso a la violencia, porque eso no es lo que quiero decir, pero lo que sí quizás el ecuatoriano se pregunta es cómo se compagina ese manual del uso progresivo de ciertas medidas de las Fuerzas Armadas con un estado de excepción que está vigente, cuando en ese artículo 4 del estado de excepción decretado hace pocos días dice que se limita el derecho a la libertad de tránsito en el territorio ecuatoriano en los casos que se atente contra los derechos y garantías del resto de los ciudadanos.
y eso sería lo que hemos estado viendo durante el fin de semana. Exactamente, hay que considerar también que tanto Fuerzas Armadas como Policía tenemos una estrecha coordinación. Al momento se tienen 420 detenidos en el país. Ellos están siendo sometidos a la justicia y que estamos en un estado de excepción no está bien entendido en la población o no quieren entender, porque hay sectores que se están aprovechando en generar un caos o querer desestabilizar al país. El Estado, siendo unitario, constitucional de derechos, es democrático, como dice la Constitución. Y eso lo vamos a hacer respetar porque está en la Constitución. Y la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, como debe ser de todas las instituciones, es hacer respetar lo que está escrito en la Constitución que nos norma como un Estado ecuatoriano. Pero ¿no se debió buscar algún mecanismo de disuasión o quizás abrir esa puerta al diálogo cuando recién comenzaron estas concentraciones que hoy llevan a que estos grupos indígenas tengan bloqueados ciertos puntos del país, que digan que van a llegar a la capital, que ellos hayan decretado un estado de excepción? Las cosas comienzan a crecer al punto de que hay preocupación también en otras partes del país. Acá veíamos en la provincia del Guayas que todavía no se normaliza, pese a que terminó el paro del transporte, por citar un ejemplo. El flujo intercantonal todavía no se regulariza en su normalidad, y es porque existe cierto temor también de lo que puedan encontrarse quizás en las vías, con tanta difusión de información falsa que se ha originado también el fin de semana. Entonces, ¿hasta qué punto lograr que esto que usted empezaba en la entrevista diciendo, ya son pocos puntos considerado con lo que se vivió en días pasados, comience sí a diluirse en lugar de incrementarse esta semana? La primera fase, si le podríamos llamar así, hasta el día viernes fue ejemplar. El cómo se llegó, a pesar de la violencia que se estaba generando, a pesar del vandalismo que se desarrolló en algunas ciudades, especialmente en Guayaquil, se llegó finalmente a un acuerdo. Esta es la demostración de cómo se puede llegar a un acuerdo con negociación, y para eso está abierto el gobierno permanentemente para dialogar, que es la mejor forma de solucionar los problemas. La violencia, la fuerza, no es un instrumento válido, peor aún cuando hay agresión, cuando hay grupos que se aprovechan de esta situación y comienzan a generar un escalamiento de la violencia y que va a ser incontrolable. Estamos todavía en un ambiente de poder conversar, dialogar con los diferentes ministerios que están haciendo esforzadamente, con diversos sectores, con autoridades de los GAD, autoridades locales, con representantes sociales. Esto significa, como parte de cualquier decisión gubernamental, una opción perfectamente válida para llegar a un acuerdo, para respaldar esos derechos que es permanente preocupación del gobierno. Pero hay determinados grupos que están impidiendo por otros intereses. Yo creo que si cumplimos el mismo procedimiento que tuvimos hasta el día viernes, podemos ahora hablar de este periodo que se está ampliando al sector indígena. El sector campesino, por supuesto que merece una atención especial y es de interés primordial en todo el país y de estos sectores por parte de los diferentes ministerios, y creo que va a ser factible que baje ese nivel de tensión. No obstante, las Fuerzas Armadas, la policía, estaremos permanentemente atentos a proteger a la población, como estamos viendo en las ciudades, como estamos viendo en los diferentes puntos en que se requiere reforzar los diferentes puntos que están siendo claves para el reabastecimiento del país, para que no exista desabastecimiento, para que no sufra la población. Pero no podemos simplemente quedarnos cruzados de brazos ante la situación grave que se presenta por esta forma de querer instrumentarse con instrumentos a sí mismo dedicados para incrementar la violencia y la criminalidad. Pero ¿qué pasará si esa esperanza que ustedes tienen de que se dé un diálogo y esa propuesta que hizo ayer el presidente de la República también de abrirse un diálogo decente no es acatada? Porque ya hubo un anuncio, hay un anuncio en firme de hoy, como decía, llegar hasta la capital por parte de estos grupos indígenas, a lo que se suma el Frente Unitario de Trabajadores, que han convocado para un gran paro nacional este 9 de octubre. ¿Cuál será ahí entonces la posición si esto de aquí sube de tono en lugar de, como digo, dar paso a sentarse a una mesa de diálogo?
Lo que yo manifiesto es lo que está ocurriendo y aspiramos que en este diálogo hasta el día miércoles que está anunciado este paro no se llegue a dar por los acuerdos a los que se hayan llegado. Sin embargo, si es que hay cualquier intento de llegar a Quito o a cualquier lugar o de seguir obstaculizando las vías, las Fuerzas Armadas están atentas para impedir, para evitar de que se escale este nivel de violencia. Están perfectamente advertidas, conocen las fuerzas militares disciplinariamente lo que tienen que cumplir, pero por sobre todo este tipo de agresión va a ser frenado. El llamado está... Pero por ejemplo, señor ministro, nos acaban de informar que se está repitiendo lo que sucedió la semana pasada, y esto es que un grupo de indígenas llegaron hasta Ambato, hasta donde están las antenas de comunicación, cortaron la señal y ahora nuevamente pues lo estarían haciendo en este momento, es lo que nos acaban de informar como medio de comunicación. Eso de ahí demostraría que hay una actitud radical por parte de ellos en esta medida, lo que podría conllevar a que siga habiendo este bloqueo de vías. Hay rutas que no están habilitadas, revisábamos la información incluso que provee el EQ 911 y veíamos que todavía hay gran parte en la sierra, sobre todo, que están bloqueadas. Entonces eso nos hace pensar que esta medida se podría radicalizar. Y ahí, ¿cuál va a ser la presencia que damos de las Fuerzas Armadas? La única radicalización que habrá es que intenten tomarse las antenas que ya están bajo control militar. Intenten tomarse las antenas y tendrán una agresión de lo más fuerte que corresponda, porque estamos protegiendo, en primer lugar, la propiedad privada. Estamos protegiendo a los medios de comunicación y las señales de comunicación social. Estamos protegiendo intereses vitales y no vamos a permitir que esto ocurra. Para lo que usted acaba de mencionar, hemos sido tan cautos que hemos tenido que emplear una fuerza a través de infiltración para poder llegar sin contacto con la cantidad de indígenas y campesinos que han intentado tomarse las antenas. Y no es el único punto. Cualquier otro punto sensible o instalación básica, estratégica, será repelido con el máximo de la fuerza. No ha habido hasta el momento oportunidad, pero no se intente querer atacar a las Fuerzas Armadas y lograr su objetivo de destrucción de áreas, de puntos, de zonas de interés vital. Los puntos que son de distribución de servicios, que son como las antenas, que son el sistema hidrocarburífero, son puntos extraordinariamente sensibles. Están protegidos, pero no habrá en ese momento ningún tipo de diálogo ni de consideración si se intenta topar esas instalaciones. Entonces, creo que hay forma de considerar una aspiración, un reclamo, una manifestación, inclusive con inicios de violencia. Todo eso está permitido en las leyes. Lo que no está permitido son actos criminales, vandálicos, planificados. No son hechos de exasperación por producto de la manifestación, que por los ánimos pueden salirse de control. No se trata de eso. Es una planificación criminal que van a puntos claves, que saben cuáles son los puntos neurálgicos del país. Y esos están a responsabilidad de las Fuerzas Armadas y los sabremos defender. ¿Y qué pasa con aquellos sectores o lugares que fueron vulnerados también la semana pasada con actos vandálicos? Veíamos en la capital, por ejemplo, el centro histórico, acá en la ciudad de Guayaquil, hubo muchos desmanes y actos violentos acompañados de delincuencia en ciertos puntos de la ciudad. ¿Qué pasa en esos casos? El día de ayer se hablaba de la presencia de tanquetas. Usted decía en la cadena no son tanquetas, sino blindados. Esto en la capital. ¿Qué es lo que podrán ver hoy quienes vivan allá en la capital o quienes están acá en Guayaquil, en estas zonas donde, como digo, hubo mucho conflicto la semana pasada? Hay que diferenciar, en primer lugar, lo que son actos de vandalismo, de robos. Eso es una exasperación. Y se encarga la policía, por eso tenemos más de 400 detenidos. Pero de los puntos que estoy hablando, de puntos sensibles y áreas estratégicas, son actos de hechos criminales y que entran ya no solamente en el vandalismo, entran en lo que dice el COIP. Estamos hablando del 366 de rebelión y estamos hablando de atentados terroristas. Eso tiene que ser reprimido al máximo con la aplicación de la ley. Y por supuesto, como actos de defensa, el uso radical de la fuerza. No estamos hablando de armas no letales, que se controla el orden público, la paz social. Cuando van a atacar instalaciones estratégicas,
ya no solamente serán las armas no letales, se utilizarán toda la fuerza de las Fuerzas Armadas para proteger esas instalaciones. Actos criminales o de terrorismo serán repelidos con la fuerza en sus reales términos, como emplean las Fuerzas Armadas de ser necesario. No se olvide que las Fuerzas Armadas orgullosamente tienen experiencia de guerra. No es del ambiente nacional, no puede ser, no debe ser, no está planificado, no está considerado, pero no puede extralimitarse la planificación terrorista en contra del Estado ecuatoriano. El Estado tiene que permanecer según sus leyes, según su constitución, según lo que quiere el pueblo ecuatoriano. La soberanía radica en el pueblo de todos los ecuatorianos, no de un determinado sector. No hay un protoestado factible dentro del Ecuador. No puede existir un grupo que quiera tomar el control de las Fuerzas Armadas del país y de las instalaciones. Solo lo puede hacer el Estado con sus leyes, y para eso están las Fuerzas Armadas. Ya para finalizar, ministro, la semana pasada, debido precisamente a estos brotes de violencia dentro de las protestas que iniciaron por la paralización de los transportistas y que fueron derivando en otros acontecimientos, se decretó ese estado de excepción por 60 días. ¿Se mantendrá vigente la medida considerando que ya esa paralización del transporte fue levantada, fue finalizada? Un estado de excepción se establece, como lo ha hecho el señor presidente constitucional de la República, cuando el orden social, el orden jurídico que tiene el Estado, significan las leyes disponibles, no son suficientes para controlar y evitar la expansión de las amenazas que se presentan. Y de lo que estamos hablando son amenazas a la sociedad, a la propiedad privada, a lo que está establecido en las leyes. Para eso es el estado de excepción. Y solamente será levantado el momento en que terminen esas amenazas que se presentan, que no solamente alteran la paz social, sino se quiere quebrantar y se quiere destruir lo que es parte vital de la vida, de la esencia del Estado, áreas estratégicas, el abastecimiento. No puede generar una conmoción social que se exalte todos los ánimos y se salgan fuera de control. Para eso está precisamente la cordura, el diálogo, que es lo que está permanentemente empeñado el gobierno nacional con todos los ministerios. Por esta razón yo considero que al día miércoles no llegará la oportunidad de casos mayores o de agresión mayor, porque si se está conversando van a llegar a un acuerdo. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas han determinado con firmeza lo que debe ocurrir en estos días. Por el bien del país, que den buenos resultados esos diálogos. Quiero agradecerle su presencia, ministro, esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias. Gracias a usted, que tenga un buen día.